La alimentación no solo es una necesidad básica, también es un pilar fundamental de nuestra salud física, mental y emocional. Lo que comemos influye directamente en nuestro rendimiento diario, en cómo nos sentimos y en la prevención de enfermedades. Los hábitos alimenticios que adoptamos pueden marcar el rumbo de nuestra salud futura. Por ello, esta investigación se propuso analizar los hábitos alimenticios de los adultos, conocer qué comen, cómo organizan sus comidas y qué factores influyen en sus decisiones alimenticias. ¿Cómo se alimentan los adultos jóvenes hoy en día? ¿Qué factores influyen en su dieta? Así que en este video te contamos los resultados de una investigación sobre los hábitos alimenticios de la población salvadoreña. Este estudio tuvo como objetivo explorar las prácticas alimenticias, horarios, emociones y factores externos que influyen en lo que comen los jóvenes. Para ello se aplicó una encuesta de 52 personas, de mayoría entre 18 y 24 años. Dentro de la encuesta se presentaron diferentes preguntas que se utilizaron para indagar factores propios del usuario. Por ejemplo, una de las primeras preguntas fue acerca del género con el cual el encuestado se identifica, donde el 65.4% del total eran mujeres y el restante son hombres, tal como se observa en la gráfica. De acuerdo con la imagen también podemos ver que la edad fue otro factor interrogado, donde gracias a esto observamos que la edad dominante fue del rango de 18 años a 24 años. Factores de este estilo pueden influir dado la tendencia o creencias que giran en torno a los alimentos. De igual manera, una pregunta que se relaciona más a la ingesta de alimentos es la pregunta de manera cerrada, si el usuario presenta alguna enfermedad que impida la ingesta de ciertos alimentos. Respecto a las comidas, las rutinas forman parte importante para un buen funcionamiento de los órganos del cuerpo y procesamiento de los alimentos. Dentro de la encuesta se realizaron diversas preguntas acerca de los horarios de la ingesta de alimentos, la frecuencia de ciertos productos en la comida, el origen de los alimentos que consumen, entre otras. Todo con el fin de saber qué tan presentes son las rutinas en el público adulto. Partimos con la interrogante de ¿cuántas comidas completas realizas al día? De acuerdo con la encuesta de opción libre con un total de 30 votos, se destaca que de tiempos de comida se hacen 3 tiempos al día, siendo el desayuno, almuerzo y cena. El siguiente grupo, conformado por 15 usuarios, se menciona el consumo de solo 2 comidas completas al día, variando entre omitir el desayuno o la cena. La siguiente pregunta dice, ¿sueles desayunar todos los días? Así como se ve en la gráfica, un porcentaje del 62.3% de la encuesta, conformado por un grupo de 36 personas, afirma tomar el desayuno. Esto contrasta con el 30.8% que no desayuna todos los días. Ahora bien, cuando se preguntó ¿a qué hora realizas tu comida principal, siendo este el almuerzo? De las 52 personas encuestadas, el grupo más grande, conformado por 13 personas, afirman almorzar entre la 1 y la 1:30 p.m. Y otro grupo de 10 personas afirman almorzar a las 12 p.m. Dentro de las horas mencionadas, el horario de comida oscila entre las primeras 3 horas de la tarde en general. Una pregunta que indaga en las rutinas de las personas es acerca de cuántas veces a la semana comes fuera de casa. La mayoría de los encuestados, el cual es del 63.5%, comen fuera entre 1 o 2 veces a la semana. Esto significa que hay un consumo ocasional de alimentos fuera del hogar. Esto podría indicar que se realiza por razones prácticas en relación a sus ocupaciones o falta de tiempo para realizar comidas caseras. A partir de estos resultados podemos concluir que comer fuera de casa es algo que las personas hacen a menudo, pero la mayoría lo hace de manera ocasional. Solo una minoría lo hace con frecuencia o del lado opuesto nunca comen fuera del hogar. La siguiente gráfica corresponde a la pregunta que dice: ¿tienes horarios establecidos para tus comidas? Un 55.8% no tiene un horario específico para sus comidas. Esto podría indicar hábitos de alimentación irregulares, ya sea por rutinas variables o desorganización. Solo el 44.2% sí tiene un horario establecido, menos de la mitad tiene disciplinas o control de sus horarios de alimentación. Esto podría impactar de manera negativa en su salud a largo plazo. Aunque la diferencia es solo de 6 personas,
Los resultados evidencian que más de la mitad no tiene un orden alimenticio. Esto podría ser por falta de organización o que no están interesados en llevar un control de sus comidas, lo cual podría afectar su salud. La última pregunta de esta sección es sobre si salta alguna comida durante el día. Como se puede ver en la imagen, una parte de este grupo, el 32%, salta comidas de forma ocasional. Esto podría indicar que tienen hábitos de alimentación irregulares. Por otro lado, el grupo conformado por el 11%, que consta de 6 personas, sí mantienen una rutina organizada. El 46%, grupo que domina la gráfica, suele saltarse comidas con frecuencia. Estos factores podrían ser negativos en su salud. Estos resultados reflejan que más del 50% de los encuestados se salta alguna comida con cierta frecuencia, lo que podría tener un impacto en su salud física y emocional si continúan con este hábito. En nuestra tercera sección abordamos los hábitos alimenticios y los distintos tipos de alimentos que forman parte de la dieta diaria de los encuestados. Desde una temprana edad se nos enseña los diferentes tipos de alimentos que podemos consumir y sus valores nutricionales. Con estas preguntas buscamos hacer un sondeo de qué tan presentes están los alimentos saludables o dañinos en la alimentación diaria de las personas. La primera pregunta de esta sección es: ¿cuántas veces a la semana consumes comida rápida? Por medio de la encuesta realizada hay que destacar que 29 personas afirman consumir comida rápida al menos 1 o 2 veces por semana, conformando así el 55.8% de la gráfica. Otras 14 personas comparten que comen comida rápida menos de 1 vez por semana. Luego, 5 personas comentan que comen comida rápida de 3 a 4 veces por semana. Y de los 52 encuestados, solo 3 respondieron que no consumen este tipo de alimentos. Por otro lado, la respuesta más preocupante fue dada por una mujer encuestada que admite consumir todos los días comida rápida. De acuerdo con los resultados de la pregunta ¿qué tan seguido consumes alimentos preparados en casa?, 28 personas, siendo el equivalente al 53.8%, afirmaron que siempre consumen alimentos preparados en casa. Por otro lado, 18 personas, que forman parte del 34.6%, señalaron que lo hacen a menudo, mientras que 4 personas, que conforman el 7.7%, indicaron que lo hacen ocasionalmente. Por último, únicamente 2 personas, que representan el 3.8%, respondieron que rara vez comen alimentos preparados en casa. Algo positivo que pudimos notar es que de los 52 encuestados, ninguno seleccionó la opción que indica que nunca comen alimentos preparados en casa, lo que sugiere que en mayor o menor medida todas las personas encuestadas incorporan comida casera en su día a día. En la interrogante, ¿incluye frutas y verduras en tu alimentación diaria?, se observa que gran parte de los encuestados responde que frecuentemente o todos los días integran estos alimentos en sus tiempos de comida, conformando así más de la mitad de los encuestados. En detalle, 14 personas, que conforman el 26.9%, afirmaron que las consumen todos los días, y 16 personas, que equivalen al 30.8%, señalaron que lo hacen casi todos los días. Además, 15 personas, que representan el 28.8%, indicaron que las incluyen algunas veces a la semana. Se destaca el hecho de que ningún encuestado seleccionó la omisión total de estos alimentos. Al omitirse esta categoría, la respuesta menos seleccionada fue rara vez, con 7 personas, que forman parte del 13.6%, lo cual indica que el consumo de frutas y verduras es habitual entre la mayoría de los encuestados. Otra pregunta de suma importancia es: ¿cuántas veces a la semana consumes alimentos ultraprocesados? Como se puede ver en la gráfica, de los 52 encuestados, 27 personas, que conforman el 51.9%, indicaron que consumen este tipo de alimentos entre 1 y 2 veces por semana. Por su parte, 13 personas, que forman parte del 25%, señalaron que lo hacen entre 3 y 4 veces por semana. Luego, en los extremos opuestos, y con el mismo porcentaje de 11.5%, se observa que 6 personas afirman no consumir en absoluto este tipo de alimentos, mientras que otras 6 personas indicaron que los consumen de 5 a 6 veces por semana. Esta distribución refleja un contraste claro entre quienes evitan completamente los alimentos ultraprocesados y quienes los consumen con alta frecuencia. Siguiendo esa línea del consumo, se realiza la siguiente pregunta:
¿qué tan frecuente es tu consumo de agua durante el día? De acuerdo con la gráfica, la mayoría de los encuestados mencionan consumir entre 1 y 2 litros diarios, siendo 25 personas que forman parte del 48.1%. Por otro lado, 16 personas que representan el 30.8% señalaron que toman entre 2 y 3 litros de agua al día. En los extremos encontramos que 5 personas que forman parte del 9.6% afirmaron consumir más de 3 litros de agua al día, mientras que 6 personas que representan el 11.5% restante indicaron que beben menos de 1 litro diario. Esto sugiere que, aunque la mayoría mantiene un consumo adecuado de agua, todavía existe un pequeño grupo con una ingesta por debajo de lo recomendable. Y para finalizar esta sección, se planteó la pregunta: ¿consumes alimentos azucarados como postres o dulces con frecuencia? Según la gráfica, 26 personas que conforman el 50% de los encuestados indicaron que rara vez consumen este tipo de alimentos. Esta respuesta contrasta con el 46.2% correspondiente a 24 personas que afirman consumir dulces y postres varias veces a la semana. En los extremos opuestos y con el mismo porcentaje del 1.9%, una persona indicó que los consume todos los días, mientras que la otra señaló que nunca los consume. Ahora bien, gracias a las anteriores preguntas, se indaga acerca de la manera de alimentarse los encuestados, pero ahora veremos acerca de cómo se sienten respecto a la comida y si esto se ve influenciado por opiniones externas. Es por ello que con esta sección comenzamos con la pregunta: ¿te ha pasado que comes por ansiedad o por estrés aunque no tengas hambre? A partir de las respuestas a esta interrogante, podemos ver en la gráfica que una gran parte de este grupo, un total de 42 personas de 52, ha comido en alguna ocasión, ya sea por estrés o por ansiedad, incluso si no sienten hambre. Un pequeño porcentaje, 5 personas de 52, comen por estrés o ansiedad muy seguido, mientras que un pequeño grupo, 6 de 52, no come por ansiedad nunca. Podemos concluir que más de la mitad de los encuestados han comido en exceso debido a que el estrés y la ansiedad contribuyen significativamente en el consumo de alimentos de muchas personas, ya sea de manera recurrente o no, lo que podría afectar de manera negativa su salud física y mental si no cambian este hábito. La siguiente pregunta nos dice: ¿sientes que tu estado de ánimo influye en lo que comes? Donde, según como se muestra en la gráfica, los resultados muestran un total de 34 personas que sienten que sí influye en su estado de ánimo, pero es rara vez, o a menudo, o a veces, mientras que otras 12 personas declaran que nunca influyó en su estado de ánimo y otras 6 sí confirman que influye en su estado de ánimo. Esto significa que hay una conexión entre el estado de ánimo y los hábitos alimenticios, aunque no todas las personas lo experimenten o lo hagan con ciertas variaciones. Siguiendo con la temática de sentimientos evocados por la comida, se le cuestionó a los usuarios si sentían algún tipo de culpa después de consumir algún tipo de alimento. Y como se ve en pantalla, gran parte de los encuestados respondió que rara vez sentían culpa al comer ciertos alimentos, siendo así el 32.7% de los resultados totales, mientras que una minoría, compuesta por 4 votos, lo que significa el 7.7% de las respuestas obtenidas, admitió que siempre sienten culpa tras el consumo de cierto tipo de alimentos. Luego, se preguntó si habían seguido algún tipo de dieta específica en los últimos 12 meses. En respuesta a esta pregunta, la mayoría de los encuestados, un 79%, dijo que no había seguido una dieta específica en el último año. Solo un pequeño grupo, un 4%, había seguido una dieta específica de manera estricta, mientras que el otro 17% no solía hacerlo de manera recurrente, pero la había practicado en algún momento. En conclusión, la práctica de dietas no parece ser algo común en la gran mayoría de los encuestados. La pregunta siguiente, ¿cuáles podrían ser las causas que te impiden comer más sano?, nos presenta aspectos socioeconómicos y en base a ellos obtuvimos la siguiente gráfica. Una mayoría de 21 personas indicó que se debía a falta de tiempo, 11 que se debía a su preferencia por la comida rápida, 10 que era por falta de dinero y 5 que era por el desconocimiento del tema. Asimismo, una persona respondió que la falta de dinero y la pereza al momento de organizar sus comidas le complicaba tener hábitos alimenticios más saludables. Otra dijo que los antojos de consumir algo no tan sano le hacía olvidar que tenía que mantener una dieta estable, y una única persona indicó que comía sano todo el tiempo.
Las últimas dos preguntas van con respecto al conocimiento previo a la alimentación, donde a través de la pregunta ¿has recibido alguna formación sobre cómo alimentarte saludablemente, ya sea en escuela, talleres en oficina, etcétera? Nos presentó un 51%, 27 personas, que sí habían recibido ese tipo de información, mientras que el 48.1, un total de 25 personas restantes, respondió que no habían recibido orientación en esta área. Esto nos sugiere que poco más de la mitad de encuestados ha recibido algún tipo de formación, ya sea conceptos básicos sobre la importancia de comer balanceado, la hidratación, la reducción de consumo de alimentos ultraprocesados, pero no podemos dejar de lado que un alto número de participantes no posee este tipo de conocimientos, lo que podría influir de forma negativa en sus hábitos alimenticios y por tanto en su salud general. Para terminar esta sección tenemos la interrogante de ¿has visitado alguna vez a un nutricionista? Por medio de la gráfica, vemos que 36 personas indicaron que nunca habían acudido a un nutricionista, con una minoría de 16 personas que sí dieron una respuesta positiva, lo que indica que más del doble de los participantes de la encuesta no ha tenido acceso a una consulta directa con un nutricionista. Aunque una persona no siempre necesite de orientación profesional para llevar una vida sana, es muy fácil caer en dietas de internet, datos falsos y prácticas poco saludables nacidas de la desinformación. Por otro lado, también es muy difícil para muchas personas recibir este tipo de servicio cuando una única consulta con un nutricionista puede ir desde $15 a $35 y los precios de los alimentos suben todo el tiempo. A partir de los datos obtenidos en nuestra encuesta, podemos concluir que una buena parte de los participantes demuestra tener de cierta forma una conciencia sobre la importancia que es mantener buenos hábitos alimenticios saludables. Eso se refleja principalmente en la frecuencia con la que indican consumir frutas, verduras, agua y sobre todo comidas preparadas en casa, elementos fundamentales dentro de una dieta equilibrada y recomendadas de forma constante por un profesional en la salud. Estas prácticas sugieren que al menos cierta medida de las personas están comprometidas con su bienestar físico a través de lo que eligen comer. Sin embargo, también se observaron ciertos comportamientos que podrían representar riesgos para la salud si se mantienen en el tiempo. Bueno, entre ellos destaca el consumo habitual de comida rápida, bebidas azucaradas, así como la falta de horarios establecidos para las comidas. Estos hábitos, aunque se han hecho muy comunes últimamente en la rutina diaria de muchos jóvenes adultos, puede llegar a tener muchos efectos negativos si no se equilibran con prácticas alimenticias más saludables. Pero, a pesar de ello, es importante resaltar que en general los resultados demuestran una intención positiva por parte del público encuestado. La mayoría busca mantener una alimentación balanceada, aunque no siempre lo logre de forma constante. Nuestro análisis de la información se vio considerablemente facilitada gracias al uso de herramientas visuales como lo son las gráficas. Estas representaciones no solo permitieron organizar los datos de forma clara y comprensible, sino que también nos ayudaron a identificar patrones relevantes, diferencia entre subgrupos de edad o género, y porcentajes claves como el comportamiento alimentario. Esta forma de visualización enriqueció el estudio, permitiendo así interpretar la información con mayor profundidad y rapidez, lo cual es especialmente útil al momento de tomar decisiones o diseñar una propuesta de mejora. Este tipo de investigación resulta muy fundamental, ya que no solo nos muestra un panorama general sobre los hábitos alimenticios actuales, sino que también permiten identificar áreas de oportunidades para promover mejores prácticas de salud, especialmente entre los jóvenes adultos. La información obtenida puede ser utilizada de mucha ayuda como base para desarrollar futuras campañas de concientización, programas de intervención nutricional o incluso para orientar políticas públicas que busquen mejorar la salud y el bienestar de la población. En definitiva, los resultados aportan una mirada valiosa sobre cómo nos alimentamos y en qué caminos podemos seguir para fomentar una vida más saludable. Para finalizar, queremos compartir
un mensaje inspiracional que dice: alimentarte bien es un acto de amor propio. Cada elección que haces en un plato es una inversión de tu energía, tu ánimo y tu bienestar. No se trata de perfección, sino de dar pasos conscientes hacia una vida más plena. Elegí alimentos que te hagan bien, que te den fuerza y vitalidad. Tu cuerpo es tu hogar. Cuídalo, nútrelo y agradécelo cada día.